Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Piedad. Un minuto pasa de las 10 de la noche. Estamos en vivo, como siempre, en la pantalla de BTV y a través de nuestro canal de YouTube. Ya vi una cantidad de gente esperando, Eduardo. Muchísima gente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Primero, noches. buenas noches antes que nada. Muchísima gente esperando en el canal de YouTube. Ya estábamos compartiendo en el chat con ellos, animándolos, que ya veníamos. ¿Hablás con la gente, eh? Sí, ahí interactúo con la gente, que esperen. Fantástico. Tranquilidad. También porque estábamos chequeando en el teléfono alguna noticia de último momento que vamos a compartir en el programa. Un programa realmente muy cargado de información y con una investigación que creo que dentro de un tiempo va a terminar en Fiscalía. Bueno, de esta información que va a ser el centro de este primer bloque de Sin Piedad, hablamos algo la semana pasada. ¿De qué viene, Eduardo? ¿Se acuerdan? La semana pasada, nuestros anticipos, que dábamos una decisión de la dirección de la FUS de hacer una auditoría y otras determinaciones vinculadas al funcionamiento, los gastos y los dineros de la Federación Uruguaya de la Salud. Estamos hablando de, sin dudas, el gremio más grande del país. Es el gremio con mayor cantidad de aportantes a el PIT-CNT. Incluso tiene, me sorprendió al meterme en la investigación esta semana, mayor número de aportantes que el Zunca, que uno supone por la movilidad. Piensa exacto que el Zunca tiene mayor cantidad. Sin embargo, la Federación Uruguaya de la Salud, ¿tá?, está en llamas y vamos a ver hoy una investigación revelando algunos aspectos bastante polémicos. Bueno, otro de los casos que sigue dando muchísimo que hablar es el caso Penades, el caso de Gustavo Penades, el ex legislador del Partido Nacional. Y hoy en nuestro apunto vamos a recibir a Juan Raúl Williman, que es abogado defensor de las víctimas. ¿Por qué hay novedades del caso? Sí, hay muchas novedades. Hay una nueva fiscal en el caso a menos de 2 meses de que se inicie el juicio, porque hasta ahora ha sido todo, digamos, la imputación de fiscalía, la decisión de la justicia de aceptar. Tiene más de 30 delitos imputados Penades, pero en 2 meses empieza el juicio oral y allí se definirá la suerte de Gustavo Penades. Seguramente se va a confirmar una sentencia, obviamente, ¿no? Seguramente se ha confirmado una sentencia, pero hay una trama que está llamando la atención por estos días, que hay un intento por derribar toda la investigación que se ha hecho hasta ahora. Bueno, de eso vamos a hablar con el abogado de la víctima, con Juan Raúl Williman. También va a estar en nuestro panel sobre el final, obviamente, Javier Máximo Boñi, Mariana Pires y Maxi Pérez, que hoy también trae un regalo para el final del programa, ¿eh? Sí, trae una canción especial, un regalo, no la canción que queríamos, pero es una canción... No, esa no va a salir. Esa no va a salir. No va a salir. Esa no va a salir. Esa no sale, esa no va a salir. No va a salir, aunque tendría que salir mañana. Bueno, pero antes de arrancar, como hacemos casi todos los programas, vamos a intentar poner una puesta a punto de otras investigaciones que han ido sucediendo en Sin Piedad. Vamos a ponernos, por ejemplo, a tiro con otro caso que no para de dar novedades, que es Conexión Ganadera. Esta última, yo creo que sin dudas es una... Mirá que es bravo el caso Conexión Ganadera, pero para mí es una de las más indignantes. Bueno, yo quiero... Acá está, Conexión Ganadera. Ustedes están viendo en pantalla... ¡Qué lindo! Estas son imágenes de hoy del... Nada menos que el edificio Imperiale de Punta del Este. Es uno de los edificios más lujosos de Punta del Este. Está allí frente a los dedos. Una vez me quedé ahí. ¿Te quedaste ahí? No, se me quedó el auto. Con el auto, se me quedó enfrente. Sí. Bueno, vino después la grúa. Y vamos a llegar en este momento al piso 13. ¿Por qué? ¿Quién está ahí en el piso? Está nada menos que Daniela Cabral, allí en esa esquina. La viuda de Basso. La viuda de Basso, que está con prisión domiciliaria. ¿A dónde? En Punta del Este, ¿Ahí? La Torre 1, apartamento 1305, tiene toda esa esquina para ella, 214 metros cuadrados. Para, el apartamento es de 214 El apartamento es de 214 metros cuadrados. 5 veces el mío. Nada, 5, bueno, tiene 3 dormitorios en suite, no sé cuánto tiene el tuyo. También, yo me voy a agrandar, también tengo 3, señor. Y aparte tiene un área de servicio. No, y está allí, ha causado fuerte indignación y polémica. Recordemos que Cabral está imputada por estafa, prisión preventiva, obviamente, falta todo el desarrollo del juicio. La esposa también de Pablo Carrasco, que es el único que está en prisión efectiva, que está en Punta de Rieles, Ana Yudikov, también está en prisión domiciliaria, pero acá sorprendió y causó mucha indignación a los damnificados saber que Cabral estaba en ese apartamento de Punta del Este, porque, a ver, si fuera la única propiedad no pasa nada, pero tiene más. Además de este apartamento valuado en $900.000,
Cabral vivía en su casa en Florida, donde compartía su casa con Gustavo Basso. ¿Por qué no se quedó ahí? Y hay que preguntarle a la jueza que determinó. También tiene un campo en Florida con un casco, se podía haber quedado allí. Y también tiene un apartamento en Villa Biarritz. Hay que recordar que todos estos bienes están embargados por la justicia, pero todavía siguen siendo propiedad de la familia Cabral Basso. Bueno, la semana pasada el Informe Central trató sobre las intendencias, algunas intendencias del país que estaban mucho más comprometidas que otras, hablamos de 3 en particular, pero apareció otra más. Sí, Maldonado, que en realidad no es la intendencia, es la Junta de Maldonado, que en estos días para atrás nosotros compartíamos información de que había una investigación en Fiscalía, está investigando gastos ficticios de la Junta de Maldonado. ¿Cómo ficticios? Y bueno, aparentemente se pagaron gastos que no se realizaron en la Junta. Había un proveedor que prestaba boletas, eso ya incluso declaró el hijo del proveedor que efectivamente era así, que él recibía el dinero y se lo daba al entonces presidente de la Junta, era José Luis Sánchez, un edil del Partido Nacional. Eso ocurrió en el año 2020. La Fiscalía determinó, hoy declaró el presunto proveedor de la Junta. Y en estos días... Para que quede claro, eran, por ejemplo, obras que nunca se hicieron. Y hay de todo. Compras que no existían. Compras que no existían, obras que nunca se hicieron. Y la Fiscalía está investigando a 3 expresidentes de la Junta de Maldonado, periodo 2020-2025. Van a declarar estos 3 porque son investigados por presuntas compras y obras ficticias encargadas a proveedores que no figuran en el registro estatal. Este lunes va a declarar el primero de los expresidentes de la Junta, José Luis Sánchez del Partido Nacional, y posteriormente lo van a hacer el que lo sucedió en el cargo y otro expresidente también de la Junta. Muy posiblemente esto pueda terminar con la imputación de algunos de los políticos, además del falso proveedor. Señoras y señores, cargadito el programa, ¿eh? Así arranca Sin Piedad. Estamos en la Federación Uruguaya de la Salud, el mayor gremio aportante del PIT-CNT con más de 50.000 afiliados. Un gremio que ha quedado bajo la lupa luego que su dirección nacional solicitara una auditoría de las cuentas de los últimos 5 años. ¿Hay comprobantes de los gastos de casi $1 millón por año? ¿Qué papel jugó en todo ese tiempo Jorge Bermúdez, el histórico dirigente de la FUS? ¿Cuáles son las presuntas irregularidades que denuncian las nuevas autoridades? Todo eso y documentos exclusivos a partir de este momento en Sin Piedad. Trabajadores de la salud, que en promedio una enfermera en cualquier sanatorio del Uruguay gana 48.000 pesos brutos, o sea que en la mano le quedarán 40.000 pesos. Tenemos dirigentes sindicales que dicen representar a esos trabajadores, que tienen auto con chofer las 24 horas, no van a trabajar porque tienen uso de guardias gremiales permanentemente todo el año. ¿A vos te parece que en el escenario en que estás, con el quilombete del Zunca, con la fragilidad con que se está resolviendo ese tema, nos merecíamos que el movimiento sindical tuviera una situación de esta? Pero no fui yo, fue la FUS la que resolvió, ¿me entendés? Yo informé. No sabría responderle por qué la FUS tiene gastos de lavadero. ¿Quién era el que hablaba ahí, Eduardo? Ahí era el que hablaba el secretario general adjunto de la Federación Uruguaya de la Salud, y Rodrigo Diana. Rodrigo Diana, que es el secretario general adjunto de la Federación Uruguaya de la Salud. Un dato relevante, dirigente sindical desde 1996, milita en la FUS y nunca ha dejado de trabajar. Tiene 2 trabajos por día, trabaja 12 horas y además tiene militancia sindical. Él es de las actuales autoridades, digamos. Él es el actual secretario general adjunto de la Federación Uruguaya de la Salud, uno de los que ha impulsado
esta auditoría o esta especie de revisión total de lo que estaba pasando en este gremio, que como te decía, es el gremio que tiene mayor número de cotizantes en la Central Obrera, en el PIT-CNT, más de 50.000 afiliados a la Federación Uruguaya de la Salud. Vamos a hablar un poco de los números, pero también vi en este tape, más adelante lo vamos a tener desarrollado, pero también tuviste algún encuentro medio... Sí, de eso vamos a compartir incluso unas grabaciones, porque cuando fuimos a grabar el copete, algunos se reían del peinado, ahí había mucho Estaba medio viento, flojo el peinado. y había mucho viento, en realidad había mucho viento en ese momento, pero además salieron 3 dirigentes de la FUS, el secretario de Finanzas, una de las encargadas de Interior y quien veíamos allí también otra dirigente de la FUS, a un poco a increparnos por la noticia que dábamos la semana pasada. Y yo dije, bueno, apróntense para ver este miércoles sin piedad. Recordemos que no fuiste vos el que hizo la denuncia. No, a ver, fueron los dirigentes de la FUS. Una decisión por unanimidad de la dirección de la FUS, 8 votos contra 0, porque hubo 7 dirigentes de los 15 que se retiraron, funcionaron con mayoría y determinaron la auditoría y además intimaron a quienes tenían dinero de la FUS en sus cuentas personales, entre ellos el ex secretario general de la FUS, Jorge Fogata Bermúdez, que estos días salió a hablar que devolvió 180.000 pesos. Vamos a ver que esos son unas bicocas al lado de la cantidad de dinero que tenía esa cuenta. Salieron un poco a increparnos y a decir que no era momento de hacer estas denuncias y eso, y bueno. Y eso nos motivó todavía a investigar más y tenemos mucha información de lo que está pasando hoy en día en la FUS con números. Bueno, vamos a hablar de números, ya que los estás pidiendo. Si yo no me equivoco, en el 2024 la FUS tuvo unos ingresos en el año de 41 millones de pesos, sí, y unos 39 millones de pesos de egresos. Sí, estamos viendo una economía bastante balanceada, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien. Mirá, acá lo vamos a ver, pero antes te quiero decir que estos números que se presenta, tenemos el informe, se presenta solamente una hoja con los números, ingresos, egresos, o sea, no es que se presenta un balance. No, pero no dicen de qué fueron los ingresos y de qué fueron los egresos. Eso lo va a determinar la auditoría que va a hacer ahora, pero no dice de qué fueron los ingresos y de qué fueron los egresos. El año pasado, 2024, el informe financiero, que obviamente fue aprobado, pero es solamente una hoja, una carátula y una hoja, dice que entraron a la FUS un poco más de 41 millones de pesos, ¿tá? Y que hubo egresos por 39.277.000 pesos. A esto nos da un promedio mensual de 3.400.000 pesos, o sea que esto es ingreso por afiliado, ¿no? Bien. Son unos $90.000 más o menos que entran a la FUS por aporte de afiliados, solamente por aporte de afiliados, y lo extraño es que tiene egresos mensuales también por casi el mismo dinero, 3.273.000 pesos. Y esto es lo que va a investigar la auditoría de 2025 para atrás hacia 2020, esta auditoría que fue votada. Ya los nuevos dirigentes de la FUS se reunieron con el auditor, tienen una próxima reunión el lunes que viene y la semana que viene comenzará esta auditoría, por más que el ex secretario general Jorge Fogata Bermúdez ha mandado un telegrama colacionado intimando a las actuales autoridades a dejar sin efecto esa resolución, o sea que Bermúdez no quiere que se haga una auditoría sobre su gestión. Bueno, pero, a ver, todos hemos tenido trabajos en los cuales hay que, no sé, vos tenés gastos, tenés cosas, pero es fácil, vos tenés la boleta. Vas presentando las boletas, presentás los comprobantes de compra, comprobantes de pago, recibos de lo que tengas, o sea, eso tiene que estar. Eso tiene que estar y debería estar, y eso es además la transparencia que quieren las nuevas autoridades de la Federación Uruguaya de la Salud. Y precisamente Rodrigo Diana, quien yo te decía es el secretario general adjunto de la FUS desde este año, dice, bueno, ¿por qué hay que temer a una auditoría, no? Bueno, a ver qué nos dice. Se votó por unanimidad hacer una auditoría externa para transparentar y para tener información de calidad sobre el estado de situación económica de la FUS y a su vez los movimientos de entrada y salida de dinero de los últimos 5 años. ¿Eso por qué? ¿Hay alguna sospecha de irregularidad? Nosotros en el comunicado de FUS fuimos muy claros que no estamos acusando a nadie, a ningún compañero de nada en particular, pero sí que no tenemos acceso a la totalidad de la información. Y eso en una federación de las dimensiones de la FUS,
que no olvidemos que es la filial más grande del PIT-CNT, nos parece grave. Porque si hay algo que nosotros tenemos un compromiso con los trabajadores, que son los que aportan, de poder brindarle a ellos en cada dirección nacional y en cada instancia que podamos la información económica. Como no tenemos el total acceso a esa información, propusimos esa auditoría que nos da garantías a nosotros que somos la nueva conducción y también, si las cosas están bien, si no hay nada que esconder, le da garantías a la conducción que salió. Bueno, a priori no parecería algo malo. O sea, es bastante sentido común lo que dice el hombre. Tendría que haber sido votado por unanimidad por los 15 y no por los solo 8 que se quedaron en la sala. Pero acá la gente puede estar pensando que puede haber algún conflicto interno de facciones diferentes dentro, viste que siempre pasa que hay uno que son de tal facción. Acá, ¿cómo es? ¿Los anteriores y los actuales son de facciones diferentes dentro de la FUS? Recordemos que el histórico dirigente de la FUS, Jorge Fogata Bermúdez, que hace 27 años que estaba al frente de la FUS, impulsó a estas nuevas autoridades, fueron impulsadas por él. Ah, son lo mismo, digamos. Pertenecen, digamos, al mismo grupo. Pertenecían hasta el miércoles de la semana pasada que se votó esta auditoría que se va a hacer y también el fin de privilegios. Fin de privilegios que explica muy claro el actual secretario adjunto de la FUS. A ver. Presentamos propuestas que cualquier trabajador del Uruguay y de la FUS en particular, trabajadores de la salud en particular, ninguno, creo yo, que estaría en desacuerdo, que es terminar con algunos privilegios. Cuando nosotros hoy tenemos trabajadores de la salud que en promedio una enfermera en cualquier sanatorio del Uruguay gana 48.000 pesos brutos, o sea que en la mano le quedarán 40.000 pesos. Tenemos dirigentes sindicales que dicen representar a esos trabajadores, que tienen auto con chofer las 24 horas, no van a trabajar porque tienen uso de guardias gremiales permanentemente todo el año. Hace años, habló de 10, 15, 20 años, que no van a trabajar. Lo que hace que un dirigente sindical pierda el termómetro de las necesidades del trabajador. Y si tenemos trabajadores con 40.000 pesos de ingreso, nosotros queremos dirigentes en la FUS que primero vayan a trabajar, como hacemos nosotros. En mi caso particular, yo tengo 2 trabajos y trabajo 12 horas todos los días. Y mis compañeros, los que estamos en esta postura, también trabajan. Lo que queremos es dirigentes sindicales cercanos al trabajador, que sepan la problemática diaria que tiene el trabajador y que tengan una relación más estrecha con la clase trabajadora de la salud y no con los empresarios y los políticos. Bueno, claramente se lo nota enojado un poco a Diana, ¿no? Sí, sí, muy enojado porque, claro, nosotros hablamos el lunes con él, venía de varias horas sucesivas después de la votación, se generó una gran rapidez, incluso no pudimos ir a la sede de la Federación Uruguaya de la Salud para hacer la entrevista ahí, porque estaban los dirigentes que a su vez antes eran compañeros de él, pero bueno, están ahora en una situación de enfrentamiento, por decirlo de alguna manera. Tensa la cosa, ¿A vos no te sorprendió lo del auto? A mí me sorprendió muchísimo que... Tiene un auto, la FUS, está bien. Está bien que tenga un auto, pero tiene un auto con chofer y lo tenía a disposición las 24 horas del ex secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, que hace tiempo... ¿De forma exclusiva o era...? No, de forma prácticamente... Jorge, vos usalo, si lo precisamos te avisamos. Exacto, lo usaba de forma exclusiva, además lo iba a buscar todos los días a la zona Ciudad de la Costa donde vive, lo traía a Montevideo y lo tenía 24 horas a su disposición, siendo que el chofer es empleado de la FUS, no es empleado de Jorge Bermúdez, o no era empleado de Jorge Bermúdez. Y Jorge Bermúdez, como yo decía, en las últimas horas les envió un telegrama colacionado a la Federación donde quiere frenar la auditoría y entre ellas cosas también quiere que, muchachos, el chofer me lo quiero quedar yo. Qué raro. Bueno, a ver qué decía Diana sobre el auto. La FUS es una federación que tiene alcance nacional, es muy grande y es necesario que tenga un auto con un chofer porque las distintas actividades de la FUS requieren de ese auto. Ahora, el auto es de la FUS, está a nombre de la FUS y el chofer es pago y lo paga la FUS para esa tarea.
cosa que hasta ahora no sucede, porque ese auto está de exclusivo uso para el anterior secretario general, hoy secretario de Formación Sindical. Nosotros lo que estamos haciendo con esta y otras medidas es terminar con esos privilegios y que el auto tenga el uso que tiene que tener, que es para el funcionamiento de la federación. Bueno, Diana también se refirió, además del auto, a otros gastos que a la actual administración, digamos, le parecen innecesarios. Pero no solamente de Bermúdez. Bueno, son los gastos, y que en realidad fue el centro de la información que dábamos la semana pasada, los gastos del Instituto de Formación Sindical de la Federación Uruguaya de la Salud. Es un instituto donde se forma prácticamente a los núcleos base de los dirigentes sindicales que, bueno, trabajan en las diferentes mutualistas, diferentes emergencias móviles, en todo lo que tiene que ver con centro de salud. Hay un instituto de formación, y ¿qué pasa? Acá estuvo gran parte de la polémica, eso de las cuentas, de por qué. Porque si bien este instituto de formación tenía personería jurídica desde el año 2021, el dinero hoy, en 2025, se seguía depositando en cuentas personales que estaban a nombre del ex secretario general de la Federación, o sea, Jorge Bermúdez, y del actual secretario de Finanzas. Cifras que no son menores, que estamos hablando más o menos de unos 26 pesos por trabajador y unos 50, 60 mil trabajadores, o sea, era bastante dinero que se volcaba en parte a esa cuenta. Antes de entrar en los gastos, vamos a ver qué decía Rodrigo Diana sobre estos gastos para él innecesarios. ¿Por qué determinadas representaciones de la FUS que no deberían tener gastos, la tienen? Y otras que, ¿por qué gastos tan desmedidos si con un monto infinitamente menor es suficiente? Pero ese control se lo queremos hacer a los 15 integrantes del Consejo Central. No puede haber excepciones, porque no puede haber dentro del Consejo Central privilegiados, haciendo abuso, ¿no? Por supuesto. Vamos a ir derecho a los números, Eduardo, y vamos a hablar de los gastos de este Instituto de Formación Sindical. Como te decía, hoy veíamos los números de la federación que se nutre del aporte de cada afiliado. Este instituto es diferente, se nutre con el aporte de las empresas. Y como te decía, más o menos unos 26 pesos por cada trabajador. Eso da 26 por 50, 50 y pico mil cotizantes, cerca de más o menos... 25.000 dólares, habíamos dicho, y ¿no? más o menos, cerca de 1 millón de pesos, sí. Bueno, pero quizá un poquito menos. En el año 2024, este Instituto de Formación Sindical tuvo ingresos por 8.300.000 pesos y tuvo egresos por 7.464.581 pesos. Bueno, de vuelta, bastante balanceado. Sí, bastante balanceado, pero hay números que acá, y esto la auditoría va a determinar, y llaman la atención, porque aparentemente, según lo que nos están comentando nuestras fuentes de la FUS, no existirían boletas ni comprobantes de muchos de los gastos. Y lo que llama la atención, por ejemplo, principales egresos de este centro de formación sindical. Sí. Dice, sueldos y leyes sociales. Y yo pensaba que tenía muchos docentes, dirigentes sindicales, que iban a los diferentes núcleos base y que, bueno, hacían la formación sindical para los dirigentes. Sin embargo, nos dijeron que tienen pocos profesores contratados, entonces llama la atención que casi la mitad de los egresos del 2024 sean sueldos y leyes sociales. Eso... Capaz que ganan bien. No sé, los docentes ojalá. A ver, docente sindical, en realidad, si uno se pone a pensar en el origen y la filosofía del sindicalismo, si vos vas a formar a compañeros tuyos, debería ser una tarea altruista, ¿no? En todo caso, honoraria. Te pedís horas sindicales y vas a dedicarte a formar a tus compañeros para que sigan y bien utilicen la herramienta sindical, que acá los dirigentes que están promoviendo esta auditoría no están poniendo en duda la actuación del sindicato, al contrario, quieren defender la buena herramienta sindical y para lograr lo que decía hace un ratito Diana, para lograr mejores salarios. Para lograr salarios, hoy en día ganan 48.000 pesos brutos y le quedan 39, 40.000 pesos a un trabajador de la salud. Enfermera. Claro. Y otro de los gastos que llaman la atención, consumos y servicios contratados, 1.100.000 pesos. Bueno, acá dice escritura de San Bucetti porque es la nueva sede donde veíamos recién. Sí.
Pero acá en varios, ¿no? Hay cosas que llaman la atención y que es, por ejemplo, servicio de limpieza. De lavadero. De lavadero. También dice servicio de limpieza, lavadero y farmacias. Eso le llamaba mucho la atención a el actual secretario general adjunto de la FUS. Y bueno, y respecto a eso, nos dijo que esta cuenta se cerró el viernes, hubo transferencia de dinero, esas famosas transferencias de 180.000 pesos que hizo alusión públicamente Jorge Bermúdez. ¿Qué era lo que le quedaba a él en la cuenta de esto? Lo que da el puchito ese. Vamos a ver cuánto quedaba en la cuenta realmente porque tuvimos acceso a el resto de información bancaria. A ver qué dijo Diana sobre este tema. Pagan 26 pesos por trabajador y eso es lo que nutre al Instituto de Formación Sindical de recursos para poder funcionar. Ahí hay un detalle, que el Instituto de Formación Sindical, que tiene independencia de funcionamiento económico de la FUS, tiene personería jurídica desde aproximadamente el año 2021. Lo que significa que desde esa fecha debería haber estado las cuentas del instituto en cuentas oficiales de FUS, por tener esa personería jurídica. No fue así hasta hace poco, hasta ahora, hasta el día 1 de agosto pasado, esos dineros estaban a nombre de personas físicas. Dos personas físicas. Dos personas físicas, secretario de Formación y secretario de Finanzas. Bueno, esto fue lo último que se corrigió, lo que salió en la prensa, se corrigió el 1 de agosto. Claro. Bermúdez dijo que cerró la cuenta, que entregó el remanente que quedaba, que eran 180.000 pesos, a otra cosa. Sí, incluso hoy en día en diferentes portales se leía que él había dicho que entregó los últimos 180.000 pesos. Sí. Lo extraño, y podemos ver lo que se ha depositado en las transferencias que hizo este año, desde la cuenta Scotiabank, que estaba a nombre de Jorge Bermúdez y el secretario de Finanzas de la FUS, hacia la cuenta Brow realmente, que está a nombre de la FUS. En abril transfirió 200.000 pesos, en mayo transfirió 500.000 pesos, en junio transfirió 700.000 pesos y en julio transfirió 1.200.000 pesos. Bueno, faltan acá contar los 180.000 pesos que él dijo que había transferido. Pero, esta es una duda que me surge a mí. Los afiliados son más o menos siempre lo mismo. Sí, en esta cuenta se depositaba el dinero de las empresas. Bien, pero por eso. Los trabajadores de las empresas son más o menos lo mismo siempre. Siempre son 26 pesos por cada uno. Sí. ¿Y por qué en abril hay 200.000 pesos y en julio 1.200.000? Bueno, acá la información que nos dicen es que se emitían cheques para pagar gastos y que quedaba menos dinero en la cuenta, etcétera, etcétera. También nos dicen que en abril, cuando se le pidió la devolución de la totalidad del dinero que estaba en ese momento, más de 2 millones de pesos, porque incluso nos dijo una integrante de la FUS que mostró en su celular el secretario de Finanzas, la cuenta de la Scotia, lo que quedaban, que eran cerca de 2 millones de pesos, en esta cuenta le dijo, bueno, hagamos una letra de cambio, vamos a transferirla totalmente a la cuenta de Banco República. Dijo, no, se fueron transfiriendo de forma mensual y también utilizando para algunos gastos del centro de formación. Ahora, Eduardo, también el foco estaba puesto en estos gastos, pero también parece que hay una queja porque hay proveedores que tenían costos más elevados en un lugar que en otro. Sí, le llamó la atención a las nuevas autoridades de la FUS los sobrecostos elevados en algunas cuestiones, insumos que compraba la Federación Uruguaya de la Salud, como también le llamó la atención costos del Centro de Formación Sindical que para ellos fueron realmente sorprendentes. A ver qué dijo Diana con respecto a esto. La FUS tiene una plantilla de empleados administrativos compuesta al día de hoy por unas 4 o 5 personas. Son $90.000 por mes. Exacto, sí. Yo sinceramente, a mí nos parece un gasto muy excesivo. Por eso las medidas que estamos tomando es justamente esa. Por el respeto que uno tiene que tenerle a los dineros que son ajenos. Porque los dineros de la FUS no son nuestros, son ajenos, son de los trabajadores. Entonces, las medidas que proponemos van en ese sentido. Queremos saber claramente el ingreso de la FUS y el egreso, a qué corresponde. Y si hay que corregir, corregir. Sabemos que hay
mucho desdén, de excesos en el manejo económico. Hay cosas que se dan como naturalizadas que parece que están bien y no están bien. Porque la FUS tiene dos propósitos: defender el sueldo y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y resguardar sus dineros con una ética, digamos, de la más alta. Nosotros no podemos tener gastos en la federación evitables y menos podemos tener gastos sin controles. Eduardo, claramente Diana te recibió muy bien, Sí. charló contigo, Muy bien, te brindó sí, sí. mucha información. La verdad, bien, Sí, muy porque correcto. él está promoviendo la auditoría junto con el secretario general actual y otros dirigentes de la FUS. Y te puedo adelantar que además de una auditoría, ya están contactando a un abogado penalista para ver los resultados de la auditoría, si ameritan o no presentar una denuncia penal en fiscalía. Bien, pero vos cuando fuiste a la FUS, con ese peinado que fuiste a la FUS a hacer el copete, El viento, fue el viento. no te recibieron tan bien, digamos. No, cuando estuvimos en la FUS, salieron a hablar con nosotros, cuando estábamos por grabar el copete, con nuestro compañero Bambino, salieron a, A charlar. Un poquito a charlar, cuestionarnos el informe. Salió la dirigente de la Secretaría de Organización, Rosana Lombardo, y el ex secretario de Finanzas, Héctor Dos Santos. ¿tá? Que era uno de los que tenía las cuentas. Era uno de los que tenía las cuentas, que a nombre de él y de Bermúdez estaba en la cuenta en el Scotiabank. Perdón, el secretario de Finanzas actual sigue siendo. Y bueno, ahí se generó un intercambio bastante interesante, porque ellos estaban en desacuerdo con la información que había salido, y yo lo que les decía era que la información había salido de la propia FUS, incluso en un comunicado oficial. Ellos cuestionaban que se hubiera dado el nombre de a quién estaban los nombres de las cuentas en el Scotiabank. Y cuando estaba el nombre de 2 personas. Bueno, veamos. Yo publiqué que la cuenta estaba a nombre de él y del Fogata. ¿Eso es real o no es real? A nombre de 2 personas. Sí, perfecto. No cuentas personales, que es diferente. ¿Está a nombre de él y del Fogata? Con un ante Consejo Salario del 2012. ¿Está? Se valida la cuenta. Pero además... ¿Por qué? Una pregunta. valida. ¿Por qué en el 2021, cuando el Instituto de Formación de la FUS tuvo personería jurídica, no pasaron a tener que la plata entrara en el nombre del Instituto de Formación Jurídica? Porque todavía no teníamos el estatuto. Primero tuvimos el Instituto de Formación Sindical Es una fundación. Con el tema de la fundación, porque es una fundación. Y después, cuando se tuvo la personería jurídica de FUS, ahí sí estaba en condiciones. Pero esa era la FUS, otra cosa. No, la plata de la son FUS. No, bueno, pero son 2 cuentas separadas. Una cosa es la cuenta de la FUS. A ver, todo bien, ¿está? Pero vos también conocés todos los funcionamientos de los sindicatos y sabés que todo no es así exactamente igual como de alguna manera uno lo valora jurídicamente. Yo me perdí en la última parte. Sí. Vos que conocés el funcionamiento de todos los sindicatos. No conozco funcionamiento Bueno, no de los sé, la sindicatos. señora dijo eso. ¿Qué quiere decir eso, que todo no funciona como...? ¿Qué quiso decir ahí al final? No entendí qué quiso decir, que todo no funciona como correctamente, ahora quería decir, porque dijo, todo no funciona así jurídicamente. Bueno, fue como libre interpretación. Está bien, lo dejamos para que Sí, entienda el que entienda. Y lo raro que a lo largo de la conversación comparó, y no entendemos por qué, la situación de la Federación Uruguaya de la Salud con lo que está viviendo el Zunca, que recordemos que el Zunca ya tiene 3 exdirigentes sindicales imputados por desvío de fondos en lo que era el Fondo de la Construcción de la Vivienda Social. Bueno, pero está bien, si los tipos hicieron la cosa mal. Bueno, y Fueron acá, expulsados del sindicato. la secretaria de organización, Rosana Lombardo, nos
ahí sí nos increpó y cuestionó de por qué en este momento nosotros abordábamos y hacíamos esta investigación sobre lo que ocurría en la FUS, cuando en realidad el disparador es la propia FUS que toma una determinación. ¿Sacaron un comunicado? Pero no solo sacaron un comunicado, toman la determinación de hacer una auditoría, intiman al ex secretario general a devolver el dinero que daba en esa cuenta, le sacan el auto y el chofer y ahora vamos a ver en unos minutos otras cuestiones más que tenemos reservadas para el final. A ver, un poco más. ¿A vos te parece que en el escenario en que estás, con el quilombete del Zunca, con la fragilidad con que se está resolviendo ese tema, nos merecíamos que el movimiento sindical tuviera una situación de esta? Pero no fui yo, fue la FUS la que resolvió, ¿me entendés? Yo informé. Pero no checaste vos. ¿Cómo no? Vos tengo el documento donde está la resolución de la FUS. Está la resolución de la FUS, pero no tenés el documento de cuentas personales ni nada de eso. Tenés lo que resolvió. Totalmente. Perfecto, pero yo no me aparté de lo que resolvió. No fue tendencioso. Fue tendencioso, Bueno, está. fue tendencioso. Bueno, a ver, está. ¿qué quiere? ¿Que te mande de vuelta lo que ya tenés? Seguramente la edición, pero yo los finales como que no los entiendo. ¿Qué era lo que te va a mandar de vuelta? No, lo que habíamos dado el miércoles pasado, que ella decía que fue tendencioso la información porque habíamos dicho toda la información del comunicado de la FUS y que decíamos que la cuenta estaba a nombre de el Fogata Bermúdez, Jorge Bermúdez, y de Héctor Dos Santos, quien estaba allí. ¿Pero no es así esto? Sí, las cuentas estaban a nombre de ellos. Ellos intentaban justificar que las cuentas estaban a nombre de ellos porque se le había autorizado en su momento que las cuentas estuvieran a nombre del secretario general de la FUS y del secretario de Finanzas, que es verdad, pero las cuentas estaban a nombre de Bermúdez y Dos Santos. Y en un momento de la charla se produjo una gran contradicción que a mí, ojalá que se aclare esto con la auditoría, porque mientras por un lado Rosana Lombardo dice que únicamente en esa cuenta ingresaban 56.000 pesos por mes, el secretario de Finanzas dice que entraban 400.000 pesos por mes. A ver. Que dijiste que en esas cuentas entonces promedialmente $25.000 por mes existían en esas cuentas. No existe eso. 56.000 pesos fue la última plata que se transfirió. Nah, tengo las transferencias acá. En julio de esa cuenta. ¿No podés tener las transferencias? Porque todavía no las pasamos. En julio, desde esa cuenta de la Scotia a la cuenta del Brow se transfirieron 1.200.000 pesos. En agosto... ¿Sí? Porque las empresas siguen poniendo ahí. Y bueno, está, pero entonces no me diga que no entra la plata ahí de la empresa. Me está diciendo que entraba mucho menos plata. Yo tengo en el auto todos los papeles, ¿cuánto entraba por mes a esa cuenta? Ah, mirá. Sí, y soy periodista, ¿puedo conseguir la información? Sí, genial, genial. Pero y bueno. Genial. ¿Está? Vos, pero puedo conseguir... ¿Cuánto entraba? ¿Y cuánto transfirió de esa cuenta a la cuenta del Brow? También tengo. Esta última. No, tengo... ¿Cuánta transfirió? Abril, mayo... ¿Cuánto se transfirió en República? Estoy hablando de memoria, un mes 200.000, otro mes 500.000, otro mes no me acuerdo y otro mes 1.200.000. Me falta un mes. Y de abril para atrás no hay información todavía. De abril de ahora. Sí, de abril, mayo, junio. Claro, ¿está? Y la cuenta está cerrada. El viernes. El viernes. Sí. A mí no me quedó claro. No, yo la verdad me perdí, en esta última parte me perdí. Cuando no me acordaba, viste que la contradicción, ella dice que entraban 46.000 pesos por mes en esa cuenta. 56 y él dice que entraba más de 400. Bueno, yo también no me acordaba cuánto se había transferido en un mes, lo vimos recién, eran 500.000 pesos, 200.000, 500.000, 700.000 y 1.200.000. Pero tenemos información. Sí, vamos rápido, vamos a cerrar esto. Sí. Recuerden que en un minuto nada más se viene Juan Raúl Willy, vamos a actualizar el caso Penades, hay bastante información nueva y se viene el cierre con nuestro panel que vamos a hablar de todo hoy. Mirá, acá tengo los documentos. Viste que otra de las cuestiones que se le hace, los cuestionamientos que se le hace a Jorge Bermúdez son los viajes. Y mirá el dato que surgió. Dos viajes, vamos a agarrar solo 2 viajes. Los últimos 2 viajes de Bermúdez. Junio fue a la reunión integrando la delegación oficial del Gobierno, Ministerio de Trabajo, a la OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, la OIT, entre el 2 y el 13 de junio. Está bien.
Está bien, perfecto. Jorge Bermúdez fue, como es secretario internacional del PIT-CNT, fue en representación del PIT-CNT, pero bancado por el gobierno uruguayo, y ahí recibió viáticos del Ministerio de Trabajo por $6.264 para 14 días en Ginebra. El pasaje costó $1.881. No, ahí ya te queda menos. No. Le dieron $6.264 y además... Ah, el pasaje también. El pasaje aparte lo pagó el Estado también, bueno, $1.881 que lo pagó el Estado. Pero lo que llama la atención es que además esos $6.000 que recibió del Ministerio de Trabajo en viáticos, también pasó viáticos a la FUS por $55.000 por el mismo viaje y son unos $1.375. Te estás hablando que tuvo unos $8.000 de viáticos para ir a la reunión de la OIT entre el 2 y el 13 de junio, Jorge Bermúdez. Bueno, seguramente le correspondían. Pero hay un viaje más. Un viaje más reciente, ahora el 21 de julio lo hizo. ¿Sabés a dónde fue? No. A Managua, Nicaragua. Está bien. ¿Por qué? Porque el 21 de julio estuvo una semana en Managua y fue el aniversario del gobierno del nicaragüense Daniel Ortega, muy cuestionado por muchos gobiernos de la región, y al aniversario de la Revolución Sandinista. ¿Tá? Con dinero de la FUS, o sea, de todos los trabajadores de la salud, gastó más de $86.000 para viajar a Managua a el aniversario del gobierno de Daniel Ortega y de la Revolución Sandinista Jorge Bermúdez. Muy bien, hasta acá la información. Seguramente la semana que viene, cuando comience esta auditoría, va a haber más novedades y lo vamos a tener al tanto como siempre, pero les quiero recordar algo. Eduardo, sí. Ya está en Uruguay la Fundación Real Madrid con la academia más grande del país. Pero por lejos la más grande. Mirá lo que es esto. Más de 500 jugadores entrenan semana a semana durante todo el año. ¿Sabes dónde? En el Estadio Charrúa. Que es increíble. Con el escudo del club más grande del mundo, el Real Madrid. El Real Madrid. Bueno, y aparte esto es importante, niños y niñas de entre 6 y 18 años con competencias todos los fines de semana para todas las categorías. Además los pibes con la familia, si esto fuera poco, ¿no? Ya está todo divino, ¿no? Ya se fueron 4 veces a Madrid a jugar un mundial con las academias del mundo, en la ciudad del Real Madrid, donde entrena en la primera y se está organizando ya el viaje para el mundial, el turismo 2026 del año que viene. Pero te digo una cosa que es antes. Ahora, ¿qué se viene? Se viene una Copa América en Buenos Aires a fin de año. ¡Qué lindo! Y es la única academia de Uruguay que va a viajar a jugar la Copa América y también el Mundial. Ah, qué lindo. Se llama, no te puedo ir, capaz de jugar. Es la única. Bueno, yo no, pero 19 cumplí hace poco, podrás creer. Casi no quedan lugares para el segundo semestre, así que apurarse. Ahí tienen el contacto, 092-372-355 o al Instagram, @futbolprogramuy. Y bueno, aparte de divertirse, crecer en valores, conocer una cantidad de amigos, podés viajar y divertirte muchísimo. Y lo fantástico aparte es que juegan niños y niñas mezcladas. Está divino, sí, está divino. Bueno. La pasan genial. Nosotros nos vamos a la primera pausa de este Sin Piedad de miércoles. Estamos en vivo a través de la pantalla de BTV y de nuestro canal de YouTube. Los esperamos por ahí. Comenten todo lo que quieran. Ya venimos.